en materia. Vamos a platicar sobre el Fideicomiso Mexicano de Inversión Inmobiliaria, Fibra Uno, que pues colocó 8.100 millones de pesos en sus primeros bonos quirografarios sustentables con vencimiento en 2025 y 2028. Tenemos en la línea a Jorge Pillón, él es el vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de la Fibra Uno. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Darío Rogelio? Buenas tardes a todos ustedes y a su auditorio. Platícanos de esta colocación, eh, cuál es la importancia que tiene, no solamente por el monto y el tipo, sino por la coyuntura en la que se está emitiendo. Pues es muy importante porque refrenda dos compromisos importantes. Uno, que es la confianza que existe de los inversionistas en Fibra Uno y lo que implica esto, que es nuestro modelo de negocios, donde estamos trabajando, rentando centros comerciales, naves industriales, edificios de oficinas, etcétera. Esa es una parte, digamos, importante del mensaje que yo me quedo, y ahorita les platico un poquito por qué tan fuerte el mensaje. Y otro es el tema que haya sido el primer bono sostenible que hay en México y América Latina emitido por una fibra, ¿no? Entonces es allá, hacia allá es a donde el mundo está caminando, las, las finanzas sostenibles, y me quedo con ese punto de mucho interés y mucho apetito del mercado, el modelo de negocio de la compañía, porque pues obviamente, como todos saben, venimos saliendo de una pandemia muy difícil, muy fuerte, que le pegó muy duro a lo económico a mucha gente, pero ya estamos dando la vuelta, ¿no? Por supuesto, Jorge. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Jorge, platícanos un poco sobre la demanda de este papel, quiénes tomaron estos bonos y cómo se explica este tema de la sustentabilidad que nos comentabas. Sí, muchas gracias, Arle, buenas tardes. Pues mira, tuvimos una cosa que es poco común en el mercado mexicano, y es que alcanzamos 2.5 veces el monto colocado, es decir, los 8.100. Tuvimos más de 21 mil millones de pesos de demanda, más de $1 billón de demanda por el papel que estábamos ofreciendo. Entonces eso, como te digo, indica el apetito que existe de los mercados, de los inversionistas por el riesgo. ¿Qué inversionistas fueron? Tuvimos una mezcla de inversionistas como las Afores, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancas privadas, inversionistas patrimoniales y sociedades de inversión, básicamente. Digo, la mezcla exacta ahorita no me acuerdo qué porcentajes fue cada uno, pero tuvimos de todos esos grupos de inversionistas, ¿no? Y el tema sostenible es muy importante porque los recursos de este bono se utilizaron para refinanciar un bono con el cual habíamos adquirido edificios que tienen la certificación LEED del US Green Building Council, que básicamente te dice son edificios que son muy eficientes, por ejemplo, en el uso de agua, ¿no? Reciclas todo el agua que se usa en esos edificios, no utilizas agua nueva, ese tipo de inmuebles a lo que apunta el refinanciamiento y los recursos para los que fueron estos bonos. ¿Y estos recursos, Jorge, para qué se van a utilizar? Teníamos otro bono con el que habíamos comprado hace algunos años edificios, por ejemplo, Torre Mayor o Torre Diana, por edificios que puede reconocer fácilmente la gente, que son edificios que contienen la calificación LEED Gold, por lo menos, y en los que, te digo, por ejemplo, pasan este tipo de cosas que reciclan agua, tienen un bajo consumo energético, etcétera. Todos son edificios muy eficientes y utilizamos los recursos del bono para refinanciar otro bono con el que habíamos adquirido estos inmuebles. Sí, Jorge, hace unos meses Fibra Uno anunció que pues estaba revisando algunas propiedades para reconvertirlas. ¿Cómo va ese proceso? Pues mira, sí tenemos no tantas reconversiones, ¿eh? Reconversiones per se, tenemos dos, un edificio en La Viga, y un edificio que tenemos también en la ciudad de Guadalajara. El de Guadalajara se está reconvirtiendo a departamentos, el de La Viga se va a reconvertir a un hospital, son más o menos 25,000 metros en cada uno.
esos dos edificios. Y luego también reconvertimos algunas sucursales de lo que era Best Buy en algunos de nuestros centros comerciales para clínicas, no hospitales per se. Y esa es en la parte de retail. Y lo que estamos haciendo es en desarrollos nuevos, por ejemplo, en Galerías Valle Oriente en Monterrey, vamos a tener, en vez de edificios de oficinas, vamos a tener un hospital y una torre de consultorios. Y es el tipo de cosas que estamos haciendo. Yo te diría que en total lo que estamos dedicando a este segmento es en el torno de 80 a 85 mil metros cuadrados de un portafolio de 1.3 millones de metros. Entonces, sí hay algo de reconversión, estamos siendo eficientes, pero no es un cambio de modelo de negocios, digamos. La pandemia no los orilló a hacer un cambio de modelo. Pues no es un cambio de modelos propiamente, y lo que nosotros creemos es que a final de cuentas vamos a acabar regresando a las oficinas por muchos motivos. Una de ellas es las eficiencias que se dan y la creatividad que se presenta con la interacción humana. Y es muchas veces difícil lograr esto cuando lo estás haciendo todo por esas nuevas plataformas como Zoom o Teams o estas cosas, ¿no? Y vemos inclusive a los gigantes inmobiliarios, como lo anunció Google hace un par de semanas, compraron sus oficinas corporativas en Nueva York, en Manhattan, por 2.1 billones de dólares. Entonces, las grandes compañías como Google están no solo apostando a las oficinas, sino comprando oficinas, obviamente en un momento donde al estar muchas oficinas desocupadas, pues las pudieron conseguir seguramente más baratas. Nosotros vemos valor de largo plazo y no creemos que haya un cambio en el modelo de negocios. Creemos que vamos a regresar a las oficinas. Va a haber modelo híbrido, va a haber un periodo de transición, etcétera, pero eventualmente vamos a regresar a las oficinas y creemos que vamos a necesitar todavía más metros de los que tenemos. Va a tomar tiempo absorber lo que hay en el mercado, pero no lo vemos con malos ojos. Y además, el negocio de bienes raíces es un negocio de largo plazo, ¿no? Claro. Jorge, ¿y qué está pasando con su negocio de plazas comerciales a partir pues de estos cambios ya que se están dando en los semáforos y pues ya estamos viendo más entidades en verde? ¿Esto ya comienza a tener impacto en este sector? Sí, claro, por supuesto, porque empiezas a ver mucho más tráfico. Lo primero que empieza a ver es tráfico de gente, porque imagínate haberte echado pues, un año o 6 meses o lo que ha sido prácticamente guardado en tu casa, pues si te dan la oportunidad de salir, pues lo primero que haces es salir. Yo ya tuve la oportunidad de ir a un par de centros comerciales, cines, etcétera. Sí. No te voy a decir que estaba abarrotado el cine, pero sí estaba por lo menos al 50 o 60% de su capacidad. Y veo mucha más gente y mucho más tráfico en los centros comerciales en general. Entonces eso claramente apunta a que hay una recuperación en el sector de retail y se va a traducir en ingresos para los inquilinos, que a final de cuentas es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nuestros inquilinos les vaya bien y que vendan mucho, y entonces nosotros también podemos participar en ese negocio con nuestra renta. Ahora que mencionas a los inquilinos, Jorge, durante la etapa más álgida de la pandemia, ya ahora un poco más, mucho más relajado, pues se dio una intensa negociación con los locatarios de cada uno de sus espacios, en oficinas, en centros comerciales, me imagino que también en bodegas. ¿Cómo terminó ese ejercicio? ¿Cómo fue y cómo terminó o está terminando? Pues mira, está terminando, yo te diría que no tenemos todavía grandes casos pendientes. Obviamente pues es una negociación difícil porque pues, las cosas nunca están fáciles, pero siempre tuvimos 3 cosas muy claras en la empresa. Una es que necesitamos apoyar a nuestros inquilinos porque yo quiero tener un inquilino para cuando termine la crisis tener a quien rentarle. Entonces tengo que poder apoyarlo. Pero no puedo tampoco apoyarlo con todo porque entonces si yo apoyo a todo el mundo entonces no cobro renta, entonces el problema lo tengo yo y yo no voy a poder hacerle frente a mis obligaciones, etcétera. Entonces, digamos, era un poquito como en la pirinola, no todos ponen. Y la negociación pues es qué tanto pone cada quien. Y en eso te puedes tardar algún tiempo y diferentes condiciones que pasan, etcétera, ¿no? Pero la premisa es, ayudar a nuestros inquilinos
ponemos una parte, que el inquilino ponga otra parte. Otra cuenta importante era mantener nuestras cuentas por cobrar o la morosidad de los inquilinos baja, que logramos hacerlo durante la pandemia, y te diría que en total, números redondos, otorgamos más de 1.800 millones de pesos, que no es un monto menor. Efectivamente, como tú dices, se tuvieron que buscar negociaciones favorables, Jorge, para, digamos que, dar viabilidad a muchos pequeños negocios o también no tan pequeños. Pues a todo mundo fue una negociación que cada una independiente, que fue parte de lo difícil, porque para una compañía del tamaño de lo que es Fibra 1, pues tenemos probablemente, no sé, más de 12,000 contratos, entonces hay que revisar cada uno de ellos, y cada cliente tiene condiciones muy particulares. No es un traje a la medida que le vaya a caber a todo el mundo, ¿no? Tienes que ver qué situación tiene cada inquilino, y con ese inquilino sentarte a negociar las condiciones de ese inquilino. Entonces, una negociación, lo más complicado quizás es que haya sido tantas negociaciones al mismo tiempo con tantos inquilinos, ¿no? Por supuesto. Claro. Pues Jorge Pillón, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de Fibra 1, te apreciamos mucho la entrevista. Muchísimas gracias, y muy contento de que ya estamos otra vez de vuelta en los centros comerciales, en las oficinas, y con esta colocación tan exitosa del bono. Desde luego que sí. Enhorabuena. Hasta pronto.